Sin duda que si pensamos en inversiones, los dos pesos pesados que se nos vienen a la cabeza son la inversión en bolsa y la inversión en bienes raíces. Y da la casualidad muchas veces que muchas personas que invierten en bienes raíces no les gusta mucho invertir en bolsa, y a aquellos que les gusta invertir en bolsa no les gusta demasiado invertir en bienes raíces. En este video vamos a analizar estos dos mecanismos de inversión, tratando de hacerlo desde un punto de vista objetivo y basado en números. Para eso vamos a intentar ver los pros y contras de cada una de estas inversiones. Vamos a ver cuál es más rentable desde el punto de vista de un inversor, partiendo de dos ejemplos. Uno de un inversor que tiene más capital y quiere un poco más de seguridad, y otro de un inversor que tiene menos capital para invertir y busca hacer crecer más rápido su dinero. Y por último, vamos a intentar poner una respuesta definitiva a cuál es mejor de estos mecanismos de inversión según el tipo de inversor que seas. Hace algunas semanas subí en este canal dos videos sobre inversión en bienes raíces. En el primero vimos si era mejor comprar o alquilar la propiedad donde vivimos, y en el segundo vimos la inversión en bienes raíces en sí y vimos una alternativa para poder invertir en este mercado con $15 o inclusive menos. Si no los viste, te dejo los links en la descripción y en las tarjetas del video, y también en el canal vas a encontrar varios videos sobre inversión en bolsa. De todas formas, en este video voy a hacer un poco una síntesis de los puntos principales de estos videos para estar todos en la misma sintonía. Sin duda que la inversión en bienes raíces y la inversión en bolsa son los dos mecanismos de inversión más grandes y más populares del mundo, y también son los que dejan los mejores resultados para los inversores. De hecho, si miramos la lista de las personas más ricas del mundo, vamos a ver que todos o prácticamente todos los que están en esta lista tienen inversión en uno o en los dos mecanismos de inversión. Incluso aquellos emprendedores que generaron su riqueza mediante crear una empresa o dirigir una empresa tienen la mayor parte de su portafolio en alguno de estos dos mecanismos de inversión. Es muy difícil poder decir cuál de los dos es mejor, pero sí podemos ver los pros y los contras de cada uno de estos según el tipo de inversor que seas y según el objetivo que tengas. Empezando por la inversión en bolsa, vamos a ver que tiene varias ventajas para el inversor, pero también tiene algunas desventajas que vamos a ver un poquito más adelante en el video. En primer lugar, podemos decir como ventaja que es una inversión que puede ser casi que 100% pasiva si decidimos invertir en índices o en ETFs. Para los que no saben qué es esto, es básicamente una canasta que ya viene armada, que trae varias acciones de empresas adentro, y no tenemos que estar nosotros seleccionando qué acciones queremos comprar. Entonces puede ser bastante pasivo y no requiere demasiado de nuestro tiempo para ejecutar esta inversión. También podemos decir que es muy fácil de hacerlo, ya que podemos invertir en estos índices o ETFs de nuestro celular o nuestra computadora con simplemente 2 o 3 clics, y en segundos ya estamos invertidos en la bolsa. También podemos decir que es un mecanismo de inversión que permite ingresar a muchos tipos de inversores, ya que no se requiere un gran capital para empezar a operar en estos mercados, sino que podemos empezar desde $5 a veces, dependiendo del broker que tengas y del activo que quieras operar, pero generalmente la barrera de entrada es bastante accesible para todo el mundo. Otra ventaja que tiene es que, a diferencia de lo que muchas personas creen, invertir en bolsa no requiere demasiado conocimiento previo, ni tampoco requiere esto de estar mirando 42 monitores con muchos gráficos y noticias y comprar y vender todo el tiempo, sino que si decidimos invertir en índices y ETFs, simplemente tenemos que comprar una vez y esperar varios años para que se genere la rentabilidad y recién ahí vender, por lo que no tenemos que estar todo el tiempo arriba de nuestras inversiones. Además, invertir en bolsa nos permite tener un gran nivel de diversificación, ya que podemos comprar varias acciones de varias empresas y así poder minimizar nuestro riesgo, y de hecho si invertimos en índices o ETFs ya vamos a tener diversificado nuestro portafolio. También otro beneficio que tienen es que son inversiones muy líquidas, ya que si tenemos que pasar nuestra inversión a efectivo podemos hacerlo muy rápidamente, generalmente con un par de clics, y en segundos podemos tener nuestro dinero en efectivo bien rápido. Pero obviamente que invertir en bolsa también tiene algunas desventajas que tenemos que analizar, y de hecho alguna de las ventajas que vimos antes se puede transformar en una desventaja según cómo la usemos. Una de las principales desventajas que tiene invertir en bolsa es el hecho de que no son activos tangibles, o sea, el inversor no puede ver y tocar y dimensionar su inversión, y para muchos inversores es un problema, ya que cuando invierten grandes sumas de dinero se sienten más seguros si lo hacen en algo que pueden tocar y controlar versus algo que solamente existe en una plataforma digital o a lo sumo en un papel, y puede hacer que sientan que sea una inversión no tan real. Otra desventaja que tiene es el hecho de la gran volatilidad que puede tener el precio de nuestra inversión a lo largo del tiempo. Si bien si invertimos en un índice o ETF que siga, por ejemplo, al Standard & Poor's 500, podemos esperar una rentabilidad de 8% anual, eso no significa que todos los años vayamos a tener este tipo de rentabilidades. De hecho, si vemos la rentabilidad real del Standard & Poor's 500, vamos a ver que hay años que termina más 30 y años que termina menos 30% de nuestra inversión, y esos cambios bruscos en el precio pueden ser muy malos a nivel psicológico para muchos inversores.
Otra desventaja que está alineada a una ventaja que veíamos antes es que el hecho de que sea tan fácil poder comprar o vender nuestros activos puede llevar a que un inversor tome una decisión impulsiva y no fundamentada y compre o venda un activo en un determinado momento y termine quedando en una peor posición financiera. También se puede decir que otra desventaja es que nosotros no podemos influir sobre la performance de la compañía en la que estamos invirtiendo y más bien dependemos de cómo le vaya a la compañía en sí y los trabajadores que trabajan en ella. Y si bien podemos un poco analizar cómo trabaja esa empresa y estimar cómo puede trabajar en el futuro y qué resultados puede producir, no tenemos total certeza y tampoco vamos a poder influir sobre estos resultados. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de la inversión en bienes raíces. Empezando por las ventajas, vamos a ver que muchas de las desventajas de la inversión en bolsa son ventajas en este caso, por eso son inversiones tan distintas. Podemos decir que invertir en bienes raíces tiene como positivo el hecho de la tangibilidad, que como vimos puede ser muy importante para algunos inversores. También que la volatilidad de los precios es mucho más baja que lo que es en una inversión en bolsa. Si bien los precios de los bienes raíces tienden a fluctuar, en general tienden al alza y cuando caen, no caen de una forma tan abrupta como puede pasar en la bolsa. La inversión en bienes raíces genera una fuente de ingresos muy estable, ya que si tenemos nuestra propiedad alquilada, sabemos exactamente cuánto nos va a pagar nuestro inquilino mes a mes y año tras año, que esto no lo tenemos en otro tipo de inversiones. También podemos decir que el hecho de que tenga una liquidez baja, o sea que demoremos un poco de tiempo si queremos transformar nuestra propiedad en dinero, puede hacer que no tomemos decisiones tan impulsivas y podamos pensar un poco más y no dejemos que las emociones dominen nuestras inversiones. Otro punto a favor, que no es menor en el caso de la inversión en bienes raíces, es el hecho de que siempre podemos cambiar, mejorar o remodelar nuestra propiedad para así recibir mejores beneficios, lo que nos deja en un mayor control versus otro tipo de inversiones. Y por último, una de las principales ventajas que tiene invertir en bienes raíces es el hecho de que como tenemos un ingreso relativamente constante y sabemos de cuánto va a ser, podemos hacer proyectos de inversión tomando préstamos y no correr tanto riesgo como si tomáramos un préstamo para invertir en bolsa o en otro activo que tenga más volatilidad. Algunas de las principales desventajas de invertir en bienes raíces pueden ser, en primer lugar, la gran barrera de entrada que pone para los inversores, ya que se necesita un gran capital para empezar a invertir. Por lo general nos piden al menos un 20% del valor de la propiedad y eso deja fuera a varios inversores, ya que ese 20% pueden ser varios miles de dólares. La segunda desventaja está alineada también a una ventaja que veíamos recién y es el hecho de la baja liquidez que tienen. Eso puede ser bueno desde el punto de vista emocional, como vimos, pero puede ser bastante malo si precisamos el dinero para otra cosa y queremos pasar nuestra propiedad a dinero. Nos va a costar bastante tiempo y si queremos hacerlo rápido, seguro vamos a tener que venderla a un precio mucho más bajo del valor de mercado. La tercera desventaja sería la poca diversificación que podemos tener en nuestras inversiones, ya que como son tan caras de comprar, es muy poco probable que podamos acceder a varias propiedades para poder minimizar nuestro riesgo. Y si tenemos solamente una propiedad o dos y un inquilino deja de pagar, puede ser un golpe muy duro para el inversor. Y alineado con esto también viene el cuarto punto que vamos a ver como desventaja, que es los gastos sorpresa que podemos tener de mantenimiento y de reparaciones, que es sobre todo si la casa está alquilada, vamos a tener que repararlo a la brevedad y también vamos a tener que tener dinero para poder cubrir eso con nuestro bolsillo. Ahora que ya vimos las principales ventajas y desventajas de ambos mecanismos de inversión, veamos algunos ejemplos en números para intentar descifrar cuál es la inversión más rentable. Y para esto vamos a usar un Excel que hice, que también como siempre se los dejo en la descripción para que ustedes puedan jugar con él y puedan poner sus números y analizar sus inversiones. Vamos a empezar por un ejemplo sencillo. Para este caso, el inversor compraría la propiedad al contado y no tendría que recurrir a ningún tipo de préstamo para comprar su propiedad. En la parte de arriba vamos a poner el precio total de la propiedad. En este caso, en el ejemplo, vamos a usar un monto de $170.000. Luego tenemos los gastos totales para una compra de ese monto. En este caso serían $15.870. Eso incluye los gastos de escritura, o sea, gastos de escribano, los gastos de inmobiliaria, de impuestos, etcétera. Si quieren ver un desglose exacto de qué impuestos se tienen que pagar, etcétera, pueden verlo en el video de alquilar versus comprar. Entonces eso nos deja con un desembolso total en el momento cero de $185.000, que es básicamente los gastos por la compra y el monto total del precio de la propiedad. En la parte de abajo tenemos que ingresar el monto mensual que vamos a recibir por nuestro alquiler. En este caso lo tenemos en moneda nacional, que va a ser 29.000 pesos, que en dólares son $659. Y si eso lo llevamos al ingreso anual, es básicamente multiplicar los valores de arriba por 12 meses. Eso nos deja con una rentabilidad anual de un 4,7%. Recordamos que ese cálculo se hace simplemente dividiendo el ingreso anual por alquiler entre lo que pagamos por la propiedad. Y a eso tendremos que adicionarle la revalorización anual o apreciación que puede tener nuestra casa a lo largo de los años, que se estima que sea un 3% anual en promedio, como vimos en videos anteriores.
Eso nos deja entonces con una rentabilidad anual total de un 7,7%. Podemos entonces comparar este 7,7% que nos deja la inversión en bienes raíces si compramos al contado con el 8% que nos puede dar una inversión en bolsa si invertimos en un índice o ETF que siga al Standard & Poor's 500. Entonces ahí podríamos decir hasta ahora que sería un poco más conveniente invertir en bolsa, ya que tenemos un poco más de rentabilidad y además es una inversión un poco más pasiva, un poco más líquida y un poco más diversificada. Pero la realidad es que la mayoría de los inversores que invierten en bienes raíces no lo hacen comprando en efectivo sus propiedades, sino que las financian, y eso cambia bastante el escenario y lo vamos a ver en este ejemplo a continuación. Para este ejemplo partimos nuevamente del mismo valor de la propiedad de $170.000, pero en este caso vamos a poner una entrega inicial del 20%, que serían $34.000, y vamos a pedir prestado a un banco $136.000. Luego tenemos que ingresar la tasa de interés que vamos a tener en nuestro préstamo. En este caso usé un 5,25%, que es una tasa razonable para el mercado uruguayo. Y tenemos que poner también el plazo en años. En este caso usé 25 años, que es en general el plazo más largo que podemos conseguir para un préstamo en Uruguay también. Luego tenemos los gastos de compra, que son exactamente iguales que en el ejemplo anterior. Y en este caso el desembolso en el momento cero es de $49.800, ya que solamente sería los gastos de la compra más la entrega inicial, lo que estamos poniendo por adelantado. Acá nuevamente ponemos el ingreso mensual por alquiler en moneda nacional y en dólares, y lo hacemos también en años, o sea, multiplicamos por 12. Luego la planilla va a calcular automáticamente el cash flow positivo o el flujo de efectivo del año 1, que es básicamente restar el monto total que recibimos de alquiler menos el préstamo, y en este caso nos va a dar que vamos a recibir $769 por año por esta inversión. Eso nos da una rentabilidad anual sobre el valor de la propiedad de 0,5% y una rentabilidad sobre nuestra inversión de un 1,5%, que eso básicamente dividir el cash flow positivo dividido nuestro desembolso al momento cero. Hasta acá nuestra inversión sería básicamente un desastre en cuanto a rentabilidad, ya que es muy baja y nos convendría mucho más invertirlo en bolsa por un 8%, pero dejamos por fuera una de las ventajas más grandes que tiene invertir en bienes raíces a través de un préstamo bancario, que es que la apreciación de 3% por año que veíamos antes, nosotros la vamos a recibir en su totalidad, o sea, vamos a tener el 100% de esa apreciación anualmente, habiendo solamente pago un 20% por adelantado del valor de la propiedad. Y ahí es cuando se genera la magia de los bienes raíces. Para poder poner estos números, veamos un ejemplo comparando qué sería mejor en un lapso de 10 años si una inversión en bienes raíces o si invertir ese mismo monto inicial en la bolsa. Acá tenemos que poner el periodo, como les decía, vamos a probar con 10 años. En el siguiente renglón, la planilla va a traer automáticamente cuántos fueron los intereses totales que pagamos en el periodo que hayamos seleccionado arriba. Tenemos que marcar la revalorización o apreciación promedio anual, en este caso vamos a seguir con el ejemplo del 3%. Y automáticamente se va a calcular cuánto es esa revalorización en dinero. En este caso serían $58.400 que recibiríamos en estos 10 años por la revalorización. A esto tenemos que sumarle el patrimonio generado, que es básicamente cuánto le hemos devuelto al banco de lo que le debíamos, sin contar los intereses. En este caso serían $30.667 para este ejemplo. Si sumamos entonces el capital inicial más el cash flow positivo del periodo que hayamos seleccionado, más la apreciación que hayamos tenido, más el patrimonio, en este caso nos va a dar $146.696, que sería una rentabilidad de 194% en estos 10 años, o sea, un 19% en promedio anual. Si vamos ahora entonces al ejemplo de la inversión en bolsa, y partimos de una inversión inicial de $49.800, que es exactamente lo mismo que pagamos por la entrega inicial y los gastos de la compra del inmueble en el ejemplo anterior, y lo ponemos eso a una rentabilidad del 8% en promedio anual, por ejemplo en un índice como el Standard & Poor's 500, y ponemos un plazo de inversión igual que el ejemplo anterior de 10 años, terminamos con un capital total de $110.000, que sería 122% de rentabilidad en estos 10 años, o sea, un 12% en promedio. Entonces, si comparamos, la rentabilidad generada por la inversión inmobiliaria nos dejó un 19% promedio anual y la inversión en bolsa nos dejó un 12% promedio anual. Cabe aclarar que este es un ejemplo muy simplificado y hay muchos más factores que hay que tener en cuenta al momento de hacer una inversión, y sobre todo para tener este tipo de resultados en la inversión inmobiliaria tenemos que haber comprado a un precio muy bueno que nos permita alquilar a un precio que nos deje cash flow positivo. También tenemos que comprar en un barrio que crezca el valor de la propiedad. Hay algunos barrios que crecen incluso más que 3%, pero hay barrios que crecen menos que 3% o incluso que bajan en su valor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado donde estamos comprando, y también tener en cuenta que esto
esto es una inversión apalancada que se llama, ya que estamos contando con un préstamo de banco. Si tenemos algún problema con nuestro inquilino que no nos paga, o se rompe la casa, o se prende fuego, o lo que sea, vamos a tener que responder nosotros por esa inversión. Entonces tenemos que tener o los seguros que sean necesarios, o tener el dinero para poder cubrir esas eventualidades. De todas formas, creo que no podríamos concluir que todas las inversiones en bienes raíces sean mejores que las inversiones en bolsa, ya que también hay inversores que van a elegir acciones puntuales y van a tener resultados mucho mejores que el 20% que podemos tener con la inversión en bienes raíces. Entonces hay que tener mucho cuidado de no siempre generalizar y decir es mejor invertir en uno o en el otro. Es diferente y como veíamos antes también tiene algunos pros y algunos contras. Entonces es mucho mejor si pudiéramos invertir en ambas cosas y poder diversificar nuestro riesgo y tener exposición a dos mercados totalmente distintos. Bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si les gustó, por favor, como siempre, denle un like y comenten qué les pareció el video. También suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video.